Bueno, estamos para la presentación del libro Prácticas de Supervivencia con sus autoras, editoras, compiladoras. ¿Qué son de este libro? Cuenten un poco. Creo que un poco todo eso. Sí somos autoras, pero no las únicas, porque hay autoras y autores invitados. Y además tampoco somos las únicas ideólogas, porque hay otras personas que trabajaron con nosotras en desarrollar la idea del libro. Dani Lorenzo, que trabajó el diseño, pero también pensando la organización, la estructura y los materiales. Guillermina Mongan, que también estuvo pensando con nosotras el libro y hizo además algunos aportes de pequeñas intervenciones textuales que dan un poco más de contexto. Daniela Camesana, que también trabajó con nosotras todo el proceso del libro, además de escribir el prólogo. Esto fue como junto con nosotras el equipo, ¿no?, de trabajo con el libro. Y además escriben Marí Bardet, Chapi Barresi, Delfina Serra, Mariana del Mármol, Noé Corrego, Ludmila Lebovich, no sé si me olvidó bien, pero Marí Bardet. Marí ya la dije, creo. No, son esos. ¿Vamos? Bueno, y por ahí me gustaría primero que alguna cuente los lazos con esta escuela. Ya nombraste algunas personas que han pasado por la escuela, que han egresado a algunas carreras, ustedes mismas, bueno, vos, Juli, sos docente ahora. Cuenten un poquito de eso, cómo vinculan el libro o el festival, de qué manera piensan el lazo con la escuela en la que estamos ahora. Bueno, por un lado, nosotras cuatro somos egresadas, fuimos estudiantes de la escuela, de las carreras de acá, y actualmente también trabajamos en la docencia. Y siempre desde que empezó el festival estuvo la vinculación con la Escuela de Danzas, armando talleres o residencias, también a modo de colaboraciones en cuanto a espacio, préstamo de recursos. Siempre hubo un ida y vuelta con la institución de la Escuela de Danza, la de teatro y de tradicionales. Creo que también hicimos algunos intercambios. El año pasado, creo que fue para la Semana de la Danza, también presentamos uno de los proyectos que está en el libro, que es Coreografías de la Ciudad, que hicimos la experiencia con estudiantes. No sé si... Hubo una edición que participó el ballet de la escuela, el ballet contemporáneo, no me acuerdo qué número de edición. En el 2014 o 15 fue. Y también creo que pensamos el festival como un espacio de formación de profesionales de la danza. Entonces siempre hubo como un lugar para las personas que se estaban formando, no sé, dentro de, por ejemplo, las residencias de creación, que fueron espacios que para nosotras son formativos, y la relación con el estudiantado y bueno, no sé, la participación que tuvieron fue como siempre bastante importante. Y después hay un montón de estudiantes de la escuela que participan de las acciones del festival. En general se da más en la carrera de expresión corporal, que son los que concurren más al festival, que los conozco, les voy viendo las caras y los tengo, y por ahí de los últimos años de contemporáneo. Esos son como el tipo de alumnos y estudiantes que más frecuenta el festival todos los años. Y algo, ahora que decís esto, me acuerdo en esos roles que hacen como parte de la gestión y de la producción, que es algo que en la escuela siempre está nombrado, está anunciado en los planes de estudio, pero es un campo en el que los planes de estudio son del año 99 y siempre hay vacancias. Y cuando ustedes convocaban colaboradores, gente que trabajaba en la parte de la producción, me parece que ahí también había estudiantes. Hubo un año que hicimos especialmente una convocatoria de asistentes con el rol de como medio pasante, para trabajar en la asistencia de obras o talleres, con alumnos de la Escuela de Danzas y de la Escuela de Teatro. En la escuela de teatro resultó que algunos hicieron una asistencia más de tipo técnica, de iluminación y sonido, porque tenían también ese perfil, y las estudiantes de acá de la escuela acompañaron más como en el rol que nosotras le llamamos de asistentes, sobre todo un rol de anfitrionar a la gente que no es de la ciudad, de recibirla, de acompañarla y de estar atentas a las necesidades que puedan tener
para que la obra suceda efectivamente. Claro, estar en ese momento, Estar en ese momento de acompañado, producción. claro. Y no sé si tienen más ganas de hablar del festival, del libro, de todo un poco. Tampoco me parece que, yo no sé, por eso está bueno, César, si a vos se te ocurre, a mí me parece que... A mí lo primero que se me ocurre es ¿por qué supervivencia? Ah, Ahí está bien. muy buena. Cuando empezamos en realidad prácticas de supervivencia fue el nombre que le pusimos a la 10ª edición del festival. O sea, como que surge de ahí. Y surge como de una necesidad de poner a prueba o en práctica las herramientas que teníamos para sobrevivir en este mundo y seguir haciendo desde ese lugar un festival. Un momento donde sentíamos que no había o que se estaban empezando a romper las cosas que de alguna manera sostuvieron o sostienen el festival. Como que en un momento en donde todo se empezaba a romper a nivel contextual, bueno, a ver cuáles son nuestras prácticas para que el festival siga existiendo y para que en definitiva la danza o lo que hacemos siga existiendo. Eso fue en el 2023. En el 2023. Y en simultáneo estábamos haciendo el libro, pensándolo y siempre con la pregunta de cómo se tenía que llamar este libro, ¿no? Si se llamaba Danza Afuera, si se llamaba de otra manera, no sé, surgían un montón de preguntas al respecto y en una reunión surgió eso, bueno, pero ¿qué más? Esto es nuestra práctica de supervivencia, digamos. Es como sentimos que ahí está descrito todo este recorrido que hicimos Porque los espacios de gestión siempre tienen, ¿no?, algo de poner mucho de uno y sentir que a veces uno en ese transitar está un poco solo también, sí. ¿no? Solas, en el caso de ustedes. Por eso me llamó la atención esto de prácticas de supervivencia. ¿Cuántos espacios culturales siempre, ¿no?, se mantienen o se sostienen desde el hacer, que es energía o procesos internos, deseos de uno, pero pocos acompañados, ¿no? Y eso sentimos siempre como mucho acompañamiento de la gente que está dentro del festival, que hace el festival, como la comunidad, como tanto de los espectadores como de los artistas que están, y también con una búsqueda por ahí, como la mayoría de la curaduría que hemos hecho para esa edición y que empezamos a trabajar para los talleres o seminarios o prácticas que son más de residencia de creación, tenían esa pregunta o esa vinculación. Y una vez que se tiró la pregunta, me parece que a todos les hacía sentido de cómo mantenían su trabajo independiente como artistas, cómo se sentían acompañados dentro de la comunidad local también. Y algunas de los talleres o prácticas estas de residencia específicamente se pensaron desde ahí, con estos cuestionamientos, digamos. Sí, es interesante porque en otros espacios artísticos, por ejemplo en la escuela de teatro, cuando se trabajó las tecnicaturas, repensar el currículum o la evaluación del nuevo diseño curricular, surgió esta necesidad de pensar también el arte dando una formación más integral, dando también justamente herramientas de autogestión, de movilización, de generar espacios colaborativos, porque, bueno, yo por ejemplo hago para... siempre hay como una idea de el arte tiene que sobrevivir y hay que tener energía que es individual o de estos espacios de autogestión. Sí, yo creo que por un lado tiene que sobrevivir y por otro lado nos hace sobrevivir, ¿no? Como que son esas dos caras. Por un lado, ver cómo nos organizamos para sacar la idea de martirio. Claro, pero a su vez de alguna manera nos salva. Es ¿no? una necesidad. Es una necesidad que surge en momentos de crisis con más fuerza, como la necesidad de hacer. Yo lo que iba a decir es que a raíz de esto que decís, que se incluya dentro del programa este trabajo del artista independiente, autogestivo, empecé a incorporar unas cosas del festival, como por ejemplo el parcial de cierre de cuatrimestre es una réplica, un simulacro de lo que sería entrar a una convocatoria. Entonces llenan un formulario con todos los pasos casi iguales de lo que sería
y aplicar un repertorio, un ciclo, digamos. Trato también de ir incorporando eso. Y está bueno porque hay cosas que también les pasa que no tienen idea, ¿viste? Como qué es una ficha técnica, qué es una ficha artística, como preguntas que uno, para uno son están dadas por sentado, no. Me gusta un poco esta idea. Yo me quedo pensando como en la palabra supervivencia, que a vos te llamó la atención. Como que es cierto que hay una parte que se asocia a una especie de acto heroico o martirológico, ¿no? Que es parte del contenido de esta palabra, porque sobrevivir es menos, no sé, sería como algo que está antes de vivir, proyectar, expandirse. No sé, podríamos decir, bueno, queremos expandirnos, para eso tenés que primero sobrevivir. Pero también lo asocio con algo como muy biológico ahora también, ¿no? Que también sobrevivir para el ser viviente es adaptarse, es modular con el entorno, es vincular el deseo y la intención propia con el contexto. A veces queremos cosas que no se pueden y entonces uno dice, bueno, no se puede esto, pero sí se puede esto otro. Entonces en esa modulación también hay algo de sobrevivir, pero por el lado de un crecimiento, no de un acto martirio, como dijiste, sino... Y a mí me parece que yo no lo leí el libro, y si lo piensan, esto como puede ser un instrumento de transmisión pedagógica, es un libro de ensayos más reflexivos, es una mezcla, tiene algo como científico en el sentido de un registro para las próximas generaciones. Sí, ¿Cómo lo pensaron? Y es un poco todo. Un poco de todo eso. Tiene un poco de archivo del festival, tiene una parte más pedagógica, como de lo que es la gestión o cómo aprendimos a hacer la gestión del festival y la producción. Después también tiene nuestras investigaciones en relación a la calle, o sea, como toda nuestra experiencia, habiendo transitado estos 10 años curando el festival, produciéndolo y haciéndolo, bueno, todas las cosas que fuimos descubriendo en ese hacer también están, o sea, como la parte más conceptual, Sí, cómo artística. fue complejizando la mirada de la danza en el espacio público y de cómo trabajar eso, también como... que es un poco esto que vos sistematizado. nombrabas, ¿no? Cómo se fue adaptando también al tipo Y de también, contexto. y también hay una parte como más nostálgica, anecdótica, y como del contar la historia, ¿no? Como que también cuando empezamos a pensar el libro pensamos que eso era importante que esté, ¿no? Como nuestra historia dentro del festival. Y hay un montón de cosas que tienen que ver más con nuestros registros personales que también están. Y también decidimos como en cuanto al tipo de escritura, conviven distintos registros y hay una parte importante que son casi transcripciones de conversaciones, porque el libro lo escribimos colectivamente, digamos, no es que nos repartimos partes o una escribió otra agregó, sino que mesa de trabajo, charlar, tomar nota, leer esa nota, grabar, transcribir, volver, como mucho ida y vuelta para que sea una voz realmente colectiva, salvo la sección del glosario que tiene otro procedimiento, pero y eso como que al transcribir esas charlas encontramos mucha riqueza también en eso como un modo de trabajo, no solo como el contenido de la charla, sino como un modo de trabajo. Entonces quisimos mostrar eso transcribiendo por momentos esas conversaciones donde una dice algo, otra suma, va para otro lado, vuelve, se cruza también lo más cotidiano, conversaciones como de cosas del día a día, de la vida de cada una, con las cosas que estábamos hablando de la gestión, y después nos vamos y volvemos, como un poco queríamos también mostrar eso como una forma de trabajo, entonces también son escritas esas conversaciones. Que también fue la forma de trabajo de hacer el festival, ¿no? Como que venía de ahí, ¿no? Como una herencia de, bueno, todos los años del festival fueron reunirnos y en esas reuniones decidir cosas, o sea, debatir y empezar a construir como pensamientos que no eran tan individuales, sino que eran colectivos, o sea, que surgían muy de la conversación. Entonces, algo de todo eso que quede plasmado en las ideas del festival. Y después para el glosario hicimos otro procedimiento que fue primero acordar colectivamente una lista de conceptos que nos parecían clave y cada una los definió o escribió sobre eso sin diálogo ni ver lo que estaba escribiendo la otra, como definiendo esas
esa lista de conceptos y después sí lo juntamos. Y bueno, también fue muy interesante lo que pasó en eso, donde sí aparece como la individualidad, pero también lo compartido, las consonancias y las disonancias en los modos de pensar en esos conceptos que sí son clave, pero no necesariamente los pensamos exactamente igual. Es muy interesante porque parece que la redacción y lectura en algún punto mantiene el espíritu de la verdadera gestión, ¿no? Porque cuando uno gestiona aparecen todos esos elementos. Aparece los emergentes, aparece compartir, pensar soluciones en un momento para dar respuesta, y que haya surgido también, o el pensar la estructura de la redacción, mantener el espíritu está bueno. Yo creo que también tiene algo el libro que es un poco lo que la experiencia trae, ¿no? Creo que hay algo de 10 años de experiencia con una idea de festival que después se fue transformando y cambiando porque también es un festival muy contextualizado. Entonces un poco que el libro dé cuenta de cómo fuimos transformando nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras posiciones políticas, cómo intentando trabajar con la diferencia, y el libro intenta quizás dar cuenta de esa experiencia, ¿no? Con los ideales que teníamos y la experiencia que un poco patada ninja, y de pronto esto de, bueno, quién es realmente, cómo trabajamos, quiénes trabajamos, cómo se van moviendo los roles. Y algo que me interesaba de lo que decía Diana, que en términos de relación al título Prácticas de Supervivencia, también es muy importante pensar que las prácticas del movimiento, en esta flexibilidad que vos nombrabas, en estas disposiciones del cuerpo, proveen para una existencia. O sea, cuando nuestras prácticas del movimiento nos facilitan para una elasticidad, para una disponibilidad, para cerrar, para permeabilizar, hay algo de estas prácticas que nosotros vamos teniendo, o sea, que tenemos la experiencia, que ante los momentos de crisis hay claves, hay muchas en relación a qué hacer con un contexto, ¿no? Creo que un poco iba por ahí también el tema de cuánto las prácticas artísticas pueden producir otros modos de estar y de sobrevivir. No es sobrevivir, es supervivencia, ¿no? Que esto que decías, sí, una vivencia ampliada. Claro, Porque hay un plus, de hecho, Claro. teníamos en un momento varios archivos y algunos decían sobrevivencia, otros supervivencia, y medio que estábamos usándolos como sinónimos, y en un momento como que fue una discusión, bueno, ¿es sobrevivencia, supervivencia? bueno. ¿Por qué una cosa, por qué la otra? Y un poco la idea de que fuera supervivencia tenía que ver con pensar no Lo solo supra. sobrevivir, sino un plus, un supra, un algo más que vivir, como que tiene ahí esto, las prácticas artísticas y de la danza para proponer. Y a mí algo que decías recién, Jorge, me gustaría preguntarles algo en relación a estos inicios, como estos ideales iniciales que vos decías recién, y la transformación, pensándola también desde un punto de vista político, o sea, de cuál es la huella que ustedes querían dejar en aquel entonces y cuál es la que, por lo menos desde el deseo, piensan que finalmente dejaron o quisieran dejar, y bueno, como esto, de qué pasó en el medio entre esos ideales y lo que ahora la experiencia trae, la vivencia deja, como para contrastar esas dos, ¿no? ¿Por dónde pasaron las diferencias? Ay, fueron muchísimas. Algunas, no vamos a votarlo acá, pero Sí. digo, cosas que les resuenan ahora. Pensaba como cosas más objetivas de la programación, cómo se fueron modificando en relación a pensarla, cómo se pensó la calle en las primeras ediciones, que se pensaron más como un espacio abierto, público, para que la gente vea o tenga un acercamiento a la danza contemporánea, pero por ahí eran obras que estaban pensadas para escenario y se ponían en una plaza, en un parque, y después ya como en las siguientes ediciones se fue pensando que sean producciones pensadas específicamente para ese territorio, ese contexto, y se fueron haciendo convocatorias que ajustaban más ese enfoque. También en ese sentido se fueron incorporando más lo que fueron seminarios o talleres de formación. Y en ese proceso también no pudimos como dejar lo que era obra de escenario pensada, sino dijimos, bueno, también puede ser esa parte de escénica
incorporarla, pero que esté por afuera, y ahí se fueron abriendo bastante. Eso por un lado, y después... Yo pienso que, no sé, como ¿Cómo pienso en fue la tomado? utopía, como que cuando surgió el festival era una utopía, digamos, era algo que era como un deseo, que además de pibas que eran muy chiquitas y que recién estaban diciendo, bueno, a ver qué hacemos, y como que todo era algo que potencialmente podía ser, pero que hubo que construirlo, ¿no? Como y en base a unos ideales o a unos deseos de que las cosas pasen de una manera como grande. Y después fue construir esas cosas y como ir dándole forma para que el festival crezca en ese sentido, ¿no? Como que lo que en un principio era un deseo o una ilusión o eso, una utopía de que exista, de repente con el paso de los años y el muchísimo trabajo se le empezó a dar como forma y como algo como más tangible, ¿no? Como de repente empezó a tomar cuerpo. Yo también creo que hay algo que al principio, creo que siempre estuvo todo, pero que al principio, cuando revisábamos los textos que escribíamos desde el festival, me parece que al principio había más una idea de pensarlo como un espacio de circulación y de muestra de producciones, aunque también había talleres y otras cosas, pero como que conceptualmente lo definíamos un poco más así, y cada vez más lo pensamos como un espacio de investigación, de pensamiento y sobre todo de encuentro, que ya estaba desde el inicio, pero digo, como que nos fuimos dando cuenta que iba más por ahí, o que eso era más lo que estaba realmente pasando o lo que estaba teniendo valor en el contexto, como ese espacio de encuentro, de producción colectiva, de pensar con otros, de hacer con otros. Creo que más que mostrar algo ya hecho, que igual está ese espacio y sigue siendo importante también, pero como que se articula de otro modo si lo estamos pensando en el marco de algo que queremos que sea un encuentro y que para pensar juntos algo, ¿no? Claro, como la producción de conocimiento también, ¿no? Como el festival como un lugar donde se produce conocimiento. Sí, también creo que hay algo de esto que decía Co, un poco de empezar un poco más utópicamente, más ingenuamente también, no porque éramos ingenuas, sino porque hay algo de queremos hacer algo, y un contexto político que colaboraba también a pensar lo colectivo, a reunirnos, a tener el tiempo de por fuera de los laburos, poder generar el monstruito en el que se convirtió Danza Afuera, porque empezó siendo algo más pequeño y de pronto empezó a tomar una dimensión. Y yo no dejo de ver también cómo bueno, hablo por mí porque no sé, pensamos todas igual, pero digo, no dejo de ver cómo fue, cada contexto nos fue transformando y también nos fue disgregando, también fuimos entrando en conflicto, viendo qué necesitaba el contexto de la comunidad de la danza, y no tanto que sea lo que queríamos nosotras, sino decir, bueno, no está habiendo posibilidad que la gente pueda pagar seminarios. Bueno, demos seminarios, ¿no? Como todo el tiempo quizás esta idea de lo utópico, algo que está lejos, a pensar lo que está más cerca, cuál es la necesidad, cuál es la urgencia. Y también, obviamente, igual, tenemos un montón de caprichos dentro del festival que siempre nos dimos nuestro gustito de hacer lo que se nos cante, dentro de las posibilidades que teníamos, que también siempre fue esa articulación entre un poco estar disponibles a un contexto, digamos, a qué creemos que se necesita, y por otro lado también si hacemos este seminario, tenemos esta persona, ¿no? Como también un poco seguir alimentándonos todos y nosotros también. Pero bueno, es difícil pensar que dejar, no sé, me pongo a pensar en todo lo que quizás ya fue trazando Danza Afuera y qué trazaría, no es mi idea, digamos, ¿no? Como, no lo sé, la verdad. En un momento intentamos, había algunos festivales así de danza en La Plata, si hubo en algún momento de la historia, y no encontramos, pero dijimos, bueno, por ahí como que es un antecedente en relación a festivales de danza contemporánea, como que encontramos algunos ciclos importantes, así que había de nuevas tendencias o antes del festival del 2013, pero bueno, no había, ¿no? Y después otra cosa que quería aclarar en relación a lo que decía Jorge y todo, es que desde el principio se pensó que el festival sea gratuito, tanto las entradas como el acceso a los talleres de formación y todo. Entonces eso también fue algo que, eso no se modificó desde el principio,
pero bueno, resultó de un trabajo cada vez más amplio de gestión y producción para poder otorgar esa conseguir actividad. financiamiento. Claro. La puso ustedes a trabajar entre fecha y fecha, todo un año, a ver cómo lo financiaban. Sí, no solo Fue para todo un los tema. recursos, sino porque siempre fue gratuito, pero siempre pagando honorarios a los artistas, entonces con gastos importantes, ¿no? A veces honorarios casi simbólicos, a veces lográbamos que sean más sustanciosos, pero bueno, siempre con ese posicionamiento político también, entonces la tarea de gestionar. Claro. Y también fue con distintas estrategias de cómo hacer eso, a qué apelar para conseguir Claro, esos fondos. eso también, porque en un primer momento había un desgaste, siempre hubo un desgaste, ¿no? Pero había un desgaste, digamos, de vender cosas o encontrar Hacer como rifas, fiestas, cosas que después también empezó a haber más postulaciones y programas Para fuentes de financiamiento. fuentes de financiamiento, pero provinciales, nacionales o internacionales, que fue un momento que supimos aprovechar. Sí. Pero después se fue Internacionales también. Internacionales se buscaron también. en otros países, en Sí, otros y organismos. centralmente Iberescena, como que fue Iberescena. el principal apoyo internacional, y después hay como intercambios con compañías de otros países y demás, que si nosotros les presentábamos determinada documentación, ellos podían aplicar en sus países de origen para venir. Entonces, bueno, ahí se sumaba, digamos, un financiamiento extranjero que traían las compañías al venir, ¿no? Y otra cosa que también pienso, volviendo a la pregunta inicial de que como qué queda o qué Sí. como la idea de la comunidad, me parece, como por sobre todo, o sea, como creo que eso fue algo que no fue ideado desde antes, un poco nos sorprendió, o sea, como que no, si bien siempre hubo mucho público desde la primera edición, siempre hubo mucha cantidad, pero cómo se fue constituyendo la comunidad alrededor del festival, ¿no? Como algo que empezó a ser un colchón donde también nosotras poder descansar mucho de lo que hacíamos. Al mismo tiempo una demanda, porque la comunidad también empezó a requerir cosas y a necesitar y a pedir, ¿no? Como a demandar el festival, pero también fue como un crecimiento que se dio grande a nivel comunidad, que creo que sostuvo y que creció y que hizo que también el festival sea lo que es hoy. Yo insisto con esto porque a mí una de las cosas que me preocupa es que nos cuesta mucho hablar de dinero. En general en el ambiente del arte y más en el de la danza. Y también nosotros tenemos programas donde aparecen un montón de componentes de la formación artística, muy sofisticado, muy desarrollado, editorial. Pero nos cuesta mucho hablar eso. Bueno, ¿qué tengo que tener presente si tengo que hacer un contrato artístico con una sala? ¿Cuánto debería cobrarse por esto? ¿Cuáles van a ser los gastos que tengo que presupuestar, ¿no? Y creo que eso es un problema y además encima somos mujeres. Entonces la mayor parte de la comunidad de la danza son mujeres. Y la verdad es que las mujeres nos cuesta más hablar de dinero. Hace siglos de esto, lo digo así, me hago cargo de lo que digo, ¿sí? Lo escucho, creo que era Narda Lépez, que es una empresaria gastronómica, pero es una empresaria gastronómica. Sí. Y la estuve escuchando hace poco, y ella dice, bueno, no, como que la negociación del salario con los varones aparece enseguida. Y que las mujeres no, siempre estábamos como justificando. Esto tiene una razón. Entonces a mí me parece que esto que ustedes plantean también es algo que es importante para las formaciones en arte, ¿no? Decir, bueno, abordemos los problemas concretos de la materialidad, de los gastos, de todo lo que implica un presupuesto, que no es solo dinero, sino que puede ser eso, un convenio con otra organización, dónde buscar, cómo buscar, y también cómo valorar, ¿no? A mí me parece que sería interesante que ustedes, bueno, desde una posición de lo ya hecho ahora también tienen su libro, bueno, miren, nosotros hicimos esto, es difícil en este contexto sociopolítico, es difícil, pero bueno, decir, bueno, es un valor, es una construcción ya hecha, las posiciona también de otra manera y esto a toda la comunidad. Me parece que en ese sentido hay que también jerarquizar nuestras prácticas porque bueno, no estamos en la época de los mecenas que nos van a dar casa, comida y invitar a las fiestas, ¿no?
tenemos que generarlo a eso. Entonces, creo que en eso también es interesante la experiencia de, bueno, cómo hacerlo. Y salir de una posición de queja, decir, bueno, existe esto, podemos esto, no podemos esto, llegamos hasta acá. Sí, eso es algo que también el festival ha tenido siempre, es un manejo como de tipos de presupuesto, tipos de programación por edición, como siempre se va ajustando a los recursos que hay, los posibles, como que un poco eso lo planteamos, que se arma un ideal de festival por edición y en ese ideal después está el festival chico y según la posibilidad de conseguir recursos y financiamiento se va ajustando a uno de esos dos polos, pero siempre se va adaptando, no es que se mantiene un formato tal cual desde una edición tras otra. Pero sí, lo real es que hay... Eso nos exigimos a nosotras mismas, es que todos cobremos un salario, o sea, una edición más chica, otra más ampliado, pero que esté presente y se plantea siempre, se acuerda en las convocatorias y por escrito y no hemos tenido problema. Lo que sí está pasando ahora es un poco lo que decía Jorge, es que al haber muchísimo menos recursos y que la gente esté más desempleada, con más trabajos para mantenerse, también hay menos tiempo para dedicarle como a lo que necesita real, y en ese sentido también se hace más difícil sostener porque hay algo que es tiempo, ¿no? Como, que es lo que más nos lleva. Y creo que está muy ligado a las políticas de Estado, o sea que el festival siempre estuvo muy en relación a las políticas de Estado, entonces como que pudimos aprovechar las distintas oportunidades que los momentos nos fueron dando, presentándonos a cuanta convocatoria había y adaptando también nuestros proyectos, nuestros deseos a eso que estaba disponible, o sea, construir también en base a eso que estaba disponible, y eso nos dio la posibilidad de crecer. Pero así como nos dio la posibilidad de crecer, también nos dio un techo en el momento en el que desaparecieron las convocatorias y el apoyo a la cultura. Sí, que por ahí hicimos más. En ese momento lo que intentamos trabajar más con instituciones como el museo o que nos alojen y hacer intercambios a algunas áreas específicas que estaban dentro del museo de Petoruti. Bueno, eso también nos ayudó a trabajar con instituciones y que sea mixta en algún sentido la programación o algunas curadurías. Y también creo que hay algo que por ahí se va un poco de la pregunta inicial de Ana tuya, pero retomando lo que decía Jorge, como algo del contexto, donde en los últimos 2 años nos pensamos más quizás desde el activismo que desde el trabajo artístico, porque fue lo que el contexto también nos estaba pidiendo. Igual hubo gestión y de recursos y honorarios, pero priorizamos mucho más instancias activistas de encuentro, de colectivos de arte y otro tipo de programación más pensada desde ese lugar, e incluso de estar más hacia afuera en la calle que en las salas, como que también, bueno, no había la cantidad de recursos para sostener un festival de esa envergadura, pero también el contexto nos estaba llevando a pensar en otro lugar para la práctica artística y bueno, de algún modo eso convergió en pensarnos más desde esa dimensión artista que siempre estuvo, pero que bueno. Y esa dimensión, charlaron de incorporar los registros en el libro. Las dos, la activista y la de financiamiento. Sí, todas dialogan. Pues son tensiones interesantes que atraviesan también, ¿no? A la hora de pensar Sí, están las dos, como que están las dos dimensiones. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo fueron? Por un lado están las dos separadas como parte del glosario, activismo y trabajo, y también hay otro concepto que es tensión y que justamente trae mucho como, entre otras tensiones, esa. Después aparece también como la narrativa histórica de qué lugar fueron teniendo como estas cuestiones donde también hay algo de pensar el trabajo en la danza que
que va de la mano con un montón de otras organizaciones colectivas y de cuestiones de contexto, como todo el proyecto de militancia por una ley nacional de danza, lo que ahora ya es el sindicato de trabajadores de la danza, la formación de otras agrupaciones como es ACIADIP acá en La Plata, como que hay un montón de otras como esferas de organización colectiva que también estaban poniendo el trabajo artístico en el campo de la danza y más allá como en un primer lugar o en un lugar más de más relevancia, y creo que algo de ese contexto también está presente en el libro. Y también como esta cuestión de pensar las prácticas artísticas callejeras nos trae también toda la cuestión del activismo y de la militancia o de la relación arte-política, entonces como que esos diálogos están desde la historia del festival y también desde cómo pensar la danza en la calle y los distintos como modos de abordaje. ¿Desde el inicio, de la génesis del festival fue pensado así o fue surgiendo, como decían ustedes? No, se fue transformando. ¿No? Sí, Que fue van apareciendo, fue apareciendo. Sí, distintos emergentes nos hacían ver distintas perspectivas sobre lo que estábamos haciendo. O sea, como que, y creo que un poco nos pasa en la vida de artista, ¿no? Que la pregunta sobre cuánto de lo que hacemos realmente lo hacemos por trabajo y cuánto de lo que hacemos lo hacemos por activismo y cuánto por un deseo personal, o sea, como que todo el tiempo en la vida del artista está tensionando entre todas esas cosas y bueno, un poco eso es lo que se filtra en el hacer el festival. Sí, que yo creo que desde el principio estuvieron, pero conceptualizadas de modo distinto o con distintas jerarquías, pero desde el primer festival tuvo la idea de que la danza era un trabajo y había que pagarle a los artistas, eso está desde el inicio. Sí. De que en ese momento nuestro trabajo no era pago y era parte de una militancia cultural. Entonces como que un poco siempre estuvo, pero fue conceptualizado de maneras distintas, creo yo, más complejas. O iban tomando formas a medida que se hacían. Claro, no, se iban vinculando con necesidades. distintas cosas del contexto, Claro. que también lo cargaban de otros sentidos a lo largo del tiempo. Por eso, para eso haciendo el monito, pienso que hay algo ahí por eso de cómo la experiencia va trayendo también el concepto y no el concepto a la experiencia, sino cómo se va armando una conceptualización en relación a lo que se va transitando, ¿no? O sea, bueno, tenemos este contexto, bueno, este es el festival que podemos, bueno, y ir ahí amasando a medida que uno va haciendo su experiencia. Eso. Martín, vos capaz le querés preguntar. No, sí, estaban hablando a lo largo de esta entrevista de todo un proceso, ¿no? De 10 años en el cual ha habido un montón de revisiones, entiendo, ¿no? Si se han planteado en el libro cuestiones relacionadas a la evaluación que hacen ustedes y si la hacen en estas reuniones, en estas charlas que tienen y cómo esa evaluación o esos criterios han ido seguramente, tal vez, se han ido modificando o no a lo largo de este tiempo. Hay algo que hablamos en el capítulo, creo que es de gestión, que mientras que va pasando una edición del festival, estamos pensando en la que sigue, un poco diciendo, bueno, esto tendría que haber sido así o va a ser de tal manera, el año que viene lo podemos plantear, como que está esa revisión medio constante y también como fue pasando eso siempre, como el deseo de llevarlo o bueno, readaptar ese formato. Sí, ahí como que lo planteamos como en vez de pensar la gestión como un ciclo que termina y empieza, sino como algo que se va solapando más espiraladamente, donde mientras ya está sucediendo estás evaluando porque ya estás pensando que va a haber otro. Entonces, un poco ese. Después creo que un poco el libro es medio todo una evaluación de una los 10 reflexión, años. es como un corte, ¿no? Como un corte transversal de un montón de cosas y algo Sí, una evaluación una frenada no también, solamente, a ver qué pasó. Claro, una evaluación de las formas de trabajo, pero también de las formas de la danza y también de las formas del Estado, o sea, como de lo contextual. Porque todo, o sea, como que en 10 años cambió mucho todo eso, ¿no? Incluso el crecimiento que hubo a nivel producción artística en la ciudad, o sea, como que creció muchísimo y eso nos hacía tener que reevaluar, digamos, por ahí una estrategia o una decisión que se tomó un año para el año siguiente ya estaba vieja, porque ya estaba pasando otra cosa. Es muy interesante cuando ahora que mientras hablan, yo estaba haciendo como una especie de analogía con los procesos de planificación de enseñanza que le enseño a las chicas
cuando siempre hablamos o citamos a Salinas, que dice que planificar la enseñanza, pensar la enseñanza es una trayectoria de investigación constante, donde uno genera hipótesis, las pone en práctica, y algunas, dice, funcionan y quedan como rutinas, ¿no? Como reservorio de ese saber docente. Y otras tantas serán reformuladas y otras desechadas. Lo interesante es que esas que nos dan seguridad o nos dan anclaje en el rol, después terminan muchas veces pereciendo, porque la realidad del próximo curso ya es diferente. Claro. La subjetividad es diferente, la necesidad es diferente, lo que sucede ediliciamente es diferente, el espíritu de uno, dice, también es diferente, está más viejo, y dice, aparece eso, dice, una necesidad constante de pensar que toda planificación, toda gestión siempre tiene que estar con una mirada activa en la revisión constante, pero que eso no desmerece un poco, ¿no? esta experiencia anterior, dice. Claro. Se toma lo intuitivo para lo emergente, se toma lo experiencial como base o estructura, pero el Tetris se mueve constantemente, dice, ¿no? Claro, o sea, como hay como una base que todo el tiempo se va construyendo, Claro. pero a su vez la vida está llena de imprevistos. O sea, como que todos los años pasan otras cosas distintas que te hacen como un reformular. poco lo que decís, como para dar un ejemplo más concreto de cuando hacíamos las residencias de creación. En un momento eran de 2 semanas, como 4 encuentros por semana, de 3 horas, y en los últimos años era imposible que se sostengan, ¿no? Que la gente disponga de todo ese tiempo para juntarse a producir y a investigar, ¿no? Entonces tuvimos que hacerlas por ahí más intensivas, más horas, pero menos días, 4 encuentros o 2 fines de semana, no durante la semana. Ese sería un ejemplo como claro de que a veces se te va ajustando también a lo que la necesidad de la gente, o que por ahí hay cosas que no tienen tanto que ver con el interés, también tienen que ver como cómo se está produciendo en ejecución, digamos, de eso. Claro. No, y creo que hay una potencia que en algún punto pensar en términos de qué diferencias afuera, por ejemplo, de una educación estatal, y es la posibilidad de virar, es que no hay un programa que seguir, el programa lo vamos trazando nosotras, vamos, obviamente después sí nos presentamos una convocatoria, hay que seguir ciertas lógicas que también es un poco lo mismo lo que empieza a pasar, si vos presentas una convocatoria y tenés que trabajar, tenés que planificar y no puedes estar tan a la orden del día porque ya pusiste algunas obras que sí, bueno, espero que esta obra siga resonando en el contexto del año que viene, pero esa posibilidad de ir, que no siempre es posible, digamos, para la redundancia, pero de ir un poco improvisando, y no para nada, porque no es que somos las señoras improvisadas, pero digo que sí algo de poder tener esa lectura y ver cuánto se puede torcer, eso que sí ya está programado, ¿no? Insisto, y voy a seguir reivindicando que nuestras prácticas somáticas y nuestras prácticas de danza tienen ese ejercicio constantemente, entonces hay algo de eso que creo que es lo que hemos hecho insistencia en Danza Afuera, que tiene que ver con que venimos bailando esto hace 20 años, o sea, ante esto tenemos que poner a disposición eso que tanto ejercitamos, ¿no? Me da ganas de hacer una objeción con eso, una pregunta, pero Cor ya me conoce, que ya fue entrevistada por mí para un proyecto de investigación, que tiene que ver con como que esas prácticas que nosotras encarnamos de alguna manera también tienen un diseño, y nosotras también estamos atravesadas por una época y un modelo educativo y clases sociales, o sea, somos el fruto también de un montón de cosas, que también hay un programa que quizás no conocemos del todo, pero que me parece que bueno, esto que vos planteas de bueno, evidenciar ese programa, nuestro autodiseño, o nuestro diseño que un poco es auto y un poco es el resultado de un montón de otras cosas, a ver cómo es, porque eso también es lo que te permite decir, bueno, esto lo continúo, con esta práctica me quedo. Claro, en la educación misma uno dice, bueno, me está funcionando, no sé, me está funcionando la técnica Alexander y no sé, la técnica tal, ya no tiene que ver con lo que yo quiero hacer ahora, al igual que como lo hacemos con nuestros estudiantes, con este grupo, esta propuesta no va. No funciona, claro. Claro, que no habría otra forma de darnos cuenta que haciendo cosas.
¿no? Como que no hay un saber universal No, de la claro que no, experiencia, claro la que misma no. práctica, hecha por vos, hecha por mí, hecha por ella, vas a dar algo diferente, ¿no? Que me parece que eso es interesante también de verlo retrospectivamente, decir, bueno, ¿de Bueno, dónde? por ejemplo, Es que ¿Cómo llegamos a esto? Por eso lo interesante es cuando, que pensando en términos insisto, en términos de formación y en términos de la escuela, no sé, por lo menos mi experiencia por la escuela, que hay una configuración que se arma en términos de las técnicas y lo que uno va aprendiendo, y una vez que uno empieza a comprender esa configuración, también la puede ir desarmando, pero que ya hay una lógica que se estableció, ¿no? Si tenés esos impulsos, no sé, ciertos caracteres de tu manera de bailar, que decís, bueno, a ver, vamos a quitar todo esto que ya sabes para ver qué aparece, ¿no? Por eso hablaba de que para mí eso es un poco cuando nosotras mencionamos en el libro que decimos, bueno, somos personas que venimos de la danza, que no somos gestoras, bien, algunas han tenido formación y demás en eso, pero que se fue dando también de esa experiencia por la cual fuimos pasando con la danza, ¿no? Me surge la idea, ¿no? La metáfora del andamio, que es esto un poco la síntesis, digo, entenderlo como un marco que puede sostener y apoyar, pero que eso no le quita plasticidad para poder en algún punto responder a situaciones o cuestiones que puedan llegar a generar la necesidad de cambios, modificaciones, alternancias. Eso está bueno, ¿no? Sí, quizá muy a último momento, ¿no? Quizá también en el mismo festival. No vino. Claro, porque a veces es algo que Claro. se puede ir construyendo y a veces es algo que te sorprende totalmente y la posibilidad de poder en el momento actualizar y que pase otra cosa. Sí. Ahí, yo pongo el ejemplo que soy más de la parte de producción, que hay una parte destinada a los imprevistos. Como que ya hay un presupuesto que está pensado por si pasa algo, que siempre igual pasa algo. Que siempre, nunca alcanza igual esa plata. Nunca alcanza, pero bueno, como que está contemplado también, eso, la adaptación. Y pensaba un poco en lo que decían, que por ahí, un poco de lo que decía Jorge, de las prácticas más somáticas y eso, que vienen acompañando al festival desde siempre, que nos resultó, nos llamó la atención y nos quedamos pensando cómo pegaron después de la pandemia, con otro tipo de cuerpos mucho más sensibles, mucho más emocional todas las participaciones, que decíamos, bueno, qué loco, porque es algo que por ahí nosotras estamos más habituadas, pero por ahí en otros cuerpos no, el tema del contacto, de mirarse, escucharse, ¿no? Cosas tan sencillas que hacían que sea, no sé, todo un mundo de como un despertar de un montón de cosas más emocionales, individuales de la gente que participaba en los últimos festivales. También eso, en relación al contexto y a las propuestas que vamos haciendo. Bueno, ¿quieren que vayamos cerrando? Dale, Sí, pensaba por eso queda- puede leer el, no sé el si índice Pame o algo así, querés- ¿no? Del libro. Bueno, no hace falta. Sí, ¿por qué no? Claro. Como para que se entienda gente que todo lo que hablamos. A ver, dice. Está adelante, que dice Está como adelante. cada... Pero de paso ahí esas páginas negras que estás pasando Sí, son aquí. los nombres de todas las personas que pasaron por el festival. Están al principio y al final las pensamos como un abrazo al libro. En esta idea de comunidad que Esa idea sostiene. de comunidad, claro. Hay muchos nombres vinculados con esta escuela, Sí, un montón. Otros que conozco de otros lugares, pero bueno, es lindo buscarse ahí también. Sí. Es lindo encontrarse. Sí, bueno, leo. Leo solo los títulos de, Sí, de yo los decía- capítulos y no las autorías. Lo que se rompe, se abre. ¿Por qué un libro y no otra cosa? 2013-2016, la prueba. 2017, el quiebre. 2018-2022, el rearme. Danza afuera y el ejercicio de la pregunta. Línea de tiempo. Danza afuera invita a la filosofía. El afuera. Danza afuera, danza afuera. El paisaje inquieto. Contradicciones tenemos un montón. Entre la utopía y la realidad. No te agarres a nada, pero agárrate fuerte. Fan, dan, a, fuer, a. Hoy, estado de pregunta. Obras, alianzas, mapa.
Bueno, gracias. Un aplauso.